Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Es un privilegio, es un honor poder llegar hasta su hogar, hasta su oficina, donde se encuentre. Muchas gracias de verdad por tomarse unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios y para orar y para adorar el nombre de nuestro buen Dios. Si usted puede invertir unos breves minutos, se lo voy a agradecer y sobre todo el corazón de Dios se va a alegrar porque la palabra de Dios es la que nos alumbra, es la que nos fortalece, es la que nos da la sabiduría para seguir caminando. Así que es importante poder reflexionar, ¿no? Reflexionar en la palabra de Dios. Así que quiero animarle para que usted ahí donde está pueda conmigo y glorificar el nombre de Dios. Si usted puede, por favor, busque conmigo en la Biblia una historia. Voy a contarle en la Biblia y vamos a leer y vamos a escuchar una historia demasiado importante y yo diría que de las más poderosas que hay en la Biblia. Es una historia muy poderosa que creo que todos ustedes han escuchado o han leído, pero el Espíritu Santo siempre quiere hablarnos a nuestro corazón. Quiero llevarles a 2 de Samuel en el capítulo 11. Si usted puede, por favor, ¿verdad?, buscar el libro de 2 de Samuel, capítulo 11. Quiero animarlo para que lo haga. Voy a repetirlo. 2 de Samuel, capítulo 11. Por favor, búsquelo ahí donde está o donde se encuentra. Usted busque 2 de Samuel, capítulo 11. Le estoy dando tiempo para que usted pueda ir a la Biblia, la palabra de Dios. Dice 2 de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabab. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Leán, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, hombre, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió aún a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías Eteo no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: David, el arca, le dijo rey, ¿verdad? El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, señor rey, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, hombre, quédate aquí aún hoy, y mañana te voy a despachar. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta emborracharlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y para que muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad,
puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esta muerte, porque la espada consume, ahora a unos y después a otros. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale, anímalo. Oyendo la mujer de Urías Eteo que su esposo Urías había sido asesinado, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Miren qué historia más poderosa. Mire que yo no estoy leyendo el diario de mayor circulación en el país, de un hombre que es autoridad, que prefiere, en vez de ir a ser el líder de la nación, prefiere quedarse en su casa descansando. Número 2, en vez de orar e interceder y pelear y guerrear a favor de su pueblo, se queda en la ventana viendo a otra mujer que a su parecer era hermosa, que en vez de decir: bueno, es hermosa, pero tiene esposo, la voy a respetar, dijo: la quiero ahorita. La mandó a traer, ordenó y dijo: la quiero ahorita. Y como era rey y como tenía autoridad, los esclavos, los siervos del rey David, la mandaron a traer, la trajeron a su habitación, y David pudo en ese momento hacer lo que José sí hizo, fue escapar de la tentación. Sin embargo, David abusó de su autoridad, abusó del poder de su reinado y se acostó con Betsabé. No queda ahí la historia. La historia continúa diciendo que Betsabé queda embarazada de David. Pero recuerden, Betsabé estaba casada con Urías. Urías Eteo era un siervo de David, que él sí estaba en la guerra peleando a favor de la nación, no como David, que estaba acostado, relajado, con los brazos cruzados, perdiendo el tiempo y siendo campo de Satanás. Entonces David no solamente pecó con la codicia, con la lujuria, con el adulterio, sino que además empezó a maquinar un crimen organizado definitivamente en su mente y en su corazón. Y me imagino yo, David dio vueltas en su mente, escribió una y otra vez el plan que tenía. Y el plan era mandar a matar al esposo de Betsabé para deshacerse de él. Pero previo a este plan, su plan era pues hacer llegar a Urías Eteo a Betsabé, que Urías se acostara con su mujer y que el bebé de David se lo pudiera endosar a Urías. Fíjese bien cómo es la maquinación en la mente del hombre, la maldad. Si usted piensa que en el 2021 la maldad está fuerte, imagínese en los tiempos de David, que también ya la maldad estaba en el corazón del hombre a ese nivel y a esa profundidad.
Como el plan de David no funcionó, porque Urías dijo, ¿cómo yo me voy a ir a relajar y acostarme con mi mujer si están todos y cada uno de mis consiervos están en la batalla, están peleando, están clamando, están guerreando? ¿Cómo me voy a quedar yo aquí, acostado? Y David lo presionó, y como el corazón de Urías estaba, pero definitivamente muy alineado con Dios y enfocado con la visión de vencer al enemigo, entonces simple y llanamente David, aún emborrachándolo, no lo pudo convencer. Entonces ahí es donde planeó lo que les acabo de decir: planificar la muerte de Urías. ¿Cómo? Con la misma vara o espada que Urías utilizaba para matar a su enemigo, dijo a los demás, David les dio la orden y dijo: dejen que maten a Urías. Ustedes no se ensucian las manos, pero sean cómplices permitiendo que lo maten, porque necesito deshacerme de Urías. Cuando usted ha escuchado esta historia o usted la lee, realmente yo sé que usted queda impactada o impactado, porque ¿cómo es posible que un hombre en autoridad espiritual, la cabeza de un reinado, el ejemplo de una grey, de una comunidad, un líder que es la influencia, ¿no?, del momento, haya tenido ese alcance de maldad, de ser el autor de un crimen contra alguien tan inocente como Urías, que ni cuenta se dio que su mujer estaba embarazada de el rey David? Además de que en ese momento los principios de lealtad y de respeto y de consideración los rompió David en un segundo. Mire, esto ocurre cuando el corazón del hombre se empecina y en la mente se emborracha de ambición de querer algo a como dé lugar. Y viene un pensamiento maquiavélico que dice: el fin justifica los medios. Y no importa qué es lo que yo tenga que hacer en el camino, voy a lograr mi objetivo. Y el objetivo de David era acostarse con Betsabé. Cuando ya salió embarazada, el objetivo de David era endosarle el bebé a Urías. Como no lo logró, el objetivo de David era asesinarlo. Mire, de por sí el asesinato, pues por supuesto, además de que está en los mandamientos que no debe de ocurrir, no solo mandó a matar a alguien, David mató a uno de sus siervos fieles. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios, que un líder de ese nivel pueda asesinar a uno de sus siervos fieles? Ni siquiera usted, porque de repente si hubiera sido alguien malo, usted hubiera pensado, bueno, se lo merecía, en aquellos tiempos había ese tipo de justicia, pero no, era justo. Al contrario, era espeluznante el plan que tenía David de matar a uno de sus siervos fieles, comprometidos, apasionados, y lo mandó a asesinar. Qué desagradable historia, porque uno se puede imaginar que un líder, que una autoridad, no tendría esa capacidad de pensamiento y de planificación en su mente. Pero vemos aquí en la historia que nos cuenta segunda de Samuel capítulo 11, vemos la historia muy clara en la que nos dice que no importando el rango de autoridad que tenía David, llegó hasta ese nivel. Bueno, yo no sé si existía, creo que tal vez no, el aborto, pero posiblemente pudo haberlo pensado. Porque cuando alguien quiere lograr algo, si no está alineado con Dios, su corazón y su mente, si alguien quiere lograr algo, va a llevarse de encuentro a cualquiera, a todo el mundo, va a profundizar su pensamiento hasta lograr su objetivo final. Y va a reforzar en su mente el deseo pero tan satánico de lograr su objetivo, no importa quién se lleve de encuentro, no importa lo que tenga que hacer. Esta historia no queda ahí. Usted
se puede ir a una página después en el capítulo 12 y dice el verso desde el 1 en adelante. Jehová envió a Natán y lo envió a David. Y viniendo a él le dijo una historia. Prepárese usted a continuación para escuchar una de las historias más ricas, más sabias y más profundas que hay en la Biblia. Y dice de la siguiente manera. Natán, el profeta Natán, le dijo a David esta historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre de la historia que contó Natán. Y dijo a Natán, David le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y dice el verso 6 del capítulo 12 de 2 de Samuel, y David dijo, me imagino que con aquella ira, ¿verdad? Y él debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y el verso 7 es un versículo que yo creo que debe usted marcarlo o señalarlo en amarillo ahí. Y dice el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí, David. Te ungí por rey sobre Israel, en lugar de Saúl. Y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor. Y te di las mujeres de tu Señor. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Cuántas bendiciones más pudo haber recibido David si no hubiera entorpecido él mismo su camino con sus propias malas decisiones que nacieron en su corazón? Así nos ocurre hoy en día a nosotros, amados hermanos, amadas hermanas. Nos ocurre eso. Lo que deseamos se entrona tanto que no importa los valores que tengamos que romper con tal que logremos nuestras pasiones desordenadas. Verso 9 le hace una pregunta a Natán a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? A Urías Eteo heriste, mataste a espada. Tomaste como mujer tuya a su mujer. A él lo mataste con espada. Lo mandaste matar con los hijos de Amón, los enemigos. Todavía le permitiste que la vida de tu siervo amado fuera quitada por tus enemigos amonitas. Por lo cual ahora, dijo el profeta Natán a David, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y por eso hoy en día vemos la historia de tantas guerras que a veces son inexplicables, son sin argumento, pero hay tanta guerra en estas tierras orientales. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual morirá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. O sea, Dios le está dando una lista de consecuencias y de resultados de sus malas decisiones. El verso 13 dice,
algo que realmente es muy importante también, porque así como vemos la historia de David, que venimos leyendo ya ratitos, de lo pésimo que se comporta, ese comportamiento tan terrible, luego vemos como Dios en su amor le manda a un profeta para que le pueda confrontar. También en el verso 13 de 2 de Samuel capítulo 12 vemos un corazón que empieza también a escuchar a Dios y sobre todo a reflexionar, porque cuánto nos hace falta es aplicar esa palabra. Somos muy buenos para leerla, para escucharla, para teorizar la palabra, reflexión. Pero a nosotros, los seres humanos, nos falta mucho, nos falta un montón para lograr aplicar la palabra reflexión, porque nos cuesta reflexionar. Somos más dados a defendernos. Somos como gatos panza arriba. Cualquiera que nos viene a decir algo para que mejoremos, más bien le salimos, ¿verdad? Con fuerza, con violencia. Pero en el verso 13 vemos un hombre que empieza a dar caminos y pasos de reflexión. Dice el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido va a morir. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y el niño enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Empieza a dar pasos de reflexión de todo su mal comportamiento. Y dice la historia, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos del rey David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar ahí entre ellos, ¿verdad?, entendió que el niño había fallecido, por lo que dijo David a sus siervos, ¿verdad que ha muerto el niño? Y ellos respondieron, sí, el niño ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Miren, me quiero quedar en el verso 20, porque creo que es ahí el mensaje que hoy quiero darles. Si me lo permiten y con todo el respeto que ustedes se merecen. Dice el verso 20, voy a decir, 2 de Samuel, capítulo 12, verso 20 dice, entonces David se levantó. Primer paso que tenemos que hacer cuando pecamos. Cuando nosotros pecamos, tenemos dos caminos. Quedarnos acostados espiritualmente, derrotados, deshechos y no hacer nada productivo, o levantarnos de ahí del lodo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, levantarnos. Porque si usted no se levanta, usted que ha pecado gravemente, probablemente ha pecado robando, fornicando, en adulterio, mintiendo, siendo desleal, traicionando. Si usted ha pecado de una u otra manera, después de que usted le clama a Dios y le pide perdón y Dios lo perdona, lo que usted necesita hacer es levantarse, lo que hizo David. Entonces David se levantó de la tierra, dice, y se lavó. Y se ungió. Cambió sus ropas. Entró a la casa de Dios, dice, y adoró. Miren, cuando ustedes y yo primero, hemos cometido pecado delante de Jehová, lo primero que tenemos en nuestro corazón es tanto dolor, nos sentimos tan mal, sentimos tanto asco por nosotros mismos, que lo que menos queremos es dar pasos de fe, ir a una iglesia. Al contrario, lo que queremos es quedarnos en la casa, escondernos de los demás, porque pensamos que realmente ni siquiera merecemos. Y cuando escuchamos la condenación de muchos que dicen, uy, si vas a la iglesia se va a caer, porque andas tan lleno de pecado, sos un Satanás en persona, dice.
Si tocas una Biblia se va a incendiar, dice. Si vas a una iglesia se va a caer. Te van a quedar viendo. Si fuiste miembro de una iglesia y caíste en un pecado sexual, por ejemplo, todas las miradas de las personas vas a pensar que son para ti. Ese es un pensamiento y por eso decís, no, mejor no voy a ir a la mañana a la iglesia, mejor me voy a quedar aquí. Y así el otro fin de semana, no, mejor me voy a quedar aquí. Y así el otro fin de semana, no, mejor me voy a quedar aquí. Y así el otro fin de semana, no, mejor me voy a quedar aquí. Hasta que empiezas a oxidarte espiritualmente, empiezas a oxidarte de tal forma que ya no tienes deseos de moverte ni de levantarte y ya sientes comodidad quedándote viendo partidos, televisión, jugando, viendo redes sociales, platicando. Empiezas entonces a decir, bueno, si ya lo hice una vez, pues lo puedo hacer otra vez. Empiezas a buscar más mujeres, empiezas a ir a las discotecas, empiezas a beber, empiezas a fumar, empiezas a drogarte, empiezas a vivir un mundo que no era el tuyo, pero tienes también otro camino, que fue el del verso 20 del capítulo 12 de 2 de Samuel, que dice, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas. Amados hermanos, amadas hermanas, esta noche usted puede lavarse la cara espiritualmente, ungirse espiritualmente, levantar su cabeza y glorificar a Dios y decir, Señor, es verdad, me equivoqué, cometí mucho pecado, le fallé a la iglesia, te fallé a ti, pero no voy a escuchar más la voz de Satanás que me dice, quédate aquí, no. Salite de servir a Dios porque vos ya no sos parte, vos sos lo peor. Y empieza usted a escuchar voces que le dicen, quédate mejor aquí porque sos un hipócrita, sos de lo peor. ¿Cómo te pones a creer que vas a ir a servir a Dios después de lo que acabas de hacer? Sos un asqueroso, sos un cínico, y empieza a escuchar usted esa voz. Pero hay otra voz que le dice, levántate, lávate, úngete, cambia tus ropas, entra a la casa de Dios, levanta tus manos y adora al Rey. Come espiritualmente y levanta tu voz. Yo creo que en este verso 20 del capítulo 12 de 2 de Samuel se gestaron muchísimos salmos. Yo creo que hay muchísimos salmos que se pudieron levantar, se pudieron crear a raíz de este capítulo 12 de 2 de Samuel en su versículo 20. Por ejemplo, me voy a ir con ustedes, si ustedes me lo permiten, ahí, a Salmos capítulo 51, que dice de la siguiente manera. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeldías. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeldías, reconozco mi pecado, porque Él está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y yo he hecho lo malo delante de tus ojos, Dios. Tú eres justo en tu palabra, eres puro. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Por favor, Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Dios, hazme oír gozo, hazme oír alegría, y van a recrearse mis huesos que tanto has abatido. Dios, esconde tu rostro de mis pecados. Por favor, Dios, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por favor, Señor, no me eches de delante de ti. Por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor, y espíritu noble me pueda sustentar. Entonces, Dios,
enseñaré a los pecadores tus caminos y ellos se van a convertir a ti. Por favor, Señor, líbrame de homicidio, ya no quiero volverlos a cometer. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios tuyos son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, tu ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es permanente. ¡Wow! ¡Qué hermoso salmo! Y creo yo que usted esta noche, junto a mí, sin duda alguna, podemos imaginar a un David, a un salmista David, que después de estar allá en el lodo cenagoso, en el lodo asqueroso, en el mismo pecado que él cometió, en las peores maquinaciones satánicas que estuvieron en su mente, después de recibir el perdón del Señor, tomó la decisión de levantarse y adorar. Y estoy seguro a un David, estoy más que seguro de un David que pudo decirle al Señor: Dios, yo sé que no merezco levantarme. Yo sé que no merezco adorarte. Yo sé, Señor, que no merezco levantar mis manos. Pero aquí estoy delante de tu presencia, Señor, para adorar y glorificar tu nombre. Y él decía: me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me imagino a un David que se levantó y se lavó la cara, se ungió y decía así el David: del vientre nací, escogido en ti, me llamó el amor, y de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Imagínese a David diciendo: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me imagino a un David que entró a la casa del Señor ungido y dijo: Señor, gracias por perdonarme, santificarme y ungirme. Me imagino a un David diciéndolo con todo gozo y libertad:
Me imagino a un David diciendo con toda fuerza y con todo su corazón. Me imagino a un David diciendo con alta voz: abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Me imagino a esa David diciendo: abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Ahí donde está usted, le puede decir al Señor: yo sé, reconozco mis rebeliones, reconozco porque mi pecado está delante de mí, reconozco que no merezco tu perdón, reconozco que planifiqué la maldad, la llevé a cabo, caí en la seducción del pecado, reconozco que fui desleal contigo, te traicioné, reconozco que merezco estar en el Seol, que merezco estar en el lodo pantanoso, en el lodo cenagoso, merezco estar hundido, pero también sé que tú me perdonas a pesar de mis pecados y de mis rebeliones. Tú me libertas, tú me limpias, Señor. Y así como David lo hizo, se levantó, se lavó la cara, se ungió y entró a la casa de Dios y adoró. Imagínese usted a David ahí, escribiendo el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, y crea en mí un corazón recto delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. He perdido la paz, he perdido el gozo. Por favor, que tu gozo vuelva a mi vida. Quiero volverme a levantar y a servirte. Quiero que me des una nueva oportunidad, Señor, de reconciliarme contigo. Quiero una nueva oportunidad porque mi pasado está sucio, pero con tu sangre fluyendo en mí lo puedo limpiar. Mi reputación está en el suelo, pero con tu sangre la puedo restaurar. Te fallé, pequé contra Jehová, pero levanto mis manos y reconozco que tú eres Dios. Y puedo decirlo: tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy cantaré, yo soy un hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó mi temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. También puedo imaginar al salmista David no solo escribiendo el Salmo 51, puedo imaginar a un salmista David escribiendo muchos salmos. Y esto lo que me dicen, amados y amadas, es que de la crisis no solo nos podemos levantar, sino que podemos encontrar muchas revelaciones del Señor, muchos dones, muchos talentos, y podemos cantar de su misericordia.
Así que si usted está en crisis espiritual, emocional, física, es más, si usted está en cama, acostado, enfermo o enferma, usted puede decir al Señor: reconozco que tú eres Dios. Y puede decirlo con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya mi temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Amén. Qué bonita historia la que hemos leído hoy de nuestro gran salmista David. Yo creo que no hay persona, yo creo que no existe, no importa la religión y no importa si cree o no. Yo creo que no hay persona que no haya leído o no haya escuchado el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Wow. Y lo escribió el salmista David. En la primera parte de este devocional que hemos tenido, comenzábamos leyendo el 2 de Samuel, capítulo 16. Y todo el capítulo habla de un David terriblemente malo, apasionadamente maquiavélico, un pensamiento satánico, traidor, desleal. Un David que no nos imaginábamos. Pero en el siguiente capítulo, en el 17, vemos a un David que en lugar de irse de la iglesia, que en lugar de irse del servicio ministerial, que en lugar de rendirse, que en lugar de tirar la toalla, que en lugar de echarle la culpa al pastor, que en lugar de señalar a todos aquellos hermanos, líderes que le fallaron, que en lugar de excusarse y autojustificarse, tomó la decisión de levantarse. Y en el verso 20 leíamos: y David se levantó, se lavó la cara, se ungió y entró a la casa de Dios. Hermano, hermana, por favor, si usted comete un pecado o está lleno de pecados, o como David, que fue un homicida. David fue el autor intelectual de un crimen. Bueno, si usted incluso puede decir: yo fui el autor intelectual de un crimen, yo fui un asesino. Arrepiéntase, pida perdón a Dios, humíllese, tírese a la tierra, pero levántese, lávese la cara, únjase con aceite, váyase a la casa de Dios, levante sus manos y adore al Señor. No se quede con los brazos cruzados, no se quede con los brazos cruzados. No se quede con los brazos cruzados, porque eso es lo que el Satanás quiere, que usted se quede con los brazos cruzados. Pero no se quede con los brazos cruzados.
haga lo que David hizo. Dice la palabra de Dios que David se lavó la cara, que David se ungió y que David empezó a escribir los salmos. Y cuando escribió los salmos, empezó a adorar a Dios, así como usted y yo podemos hacerlo. Señor, ese es uno de los salmos. Es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Dios me hará descansar. Junto a aguas de reposo Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí donde está usted puede decirlo. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Dios me hará descansar, me guiará por sendas de justicia. El salmista David empezó a escribir todos estos salmos. Empezó a escribir, yo me imagino, bueno, todos sabemos que el salmista David era un cantor, ¿no? Era un músico. Yo me imagino a un David ahí, cuando se lavó, se ungió y entró a la casa de Dios con su arpa, empezó a ejecutar música, empezó a cantar. En la prueba, en la dificultad, en la crisis, usted tiene dos opciones: quejarse o también levantar sus manos, entrar a la casa del Señor y empezar a adorar el nombre de Dios. Usted tiene esa opción también de decirle, Señor, tú eres mi pastor y sé, Padre, lo sé que tú tienes el cuidado, sé que tú tienes el control, sé que lo tienes y yo estoy demasiado contento. Oh, sí, Señor, gracias. Usted le puede decir ahí donde está lo que el salmista David decía. Oh, Espíritu Santo, el Salmo 51 lo podemos cantar. ¿Qué le parece si lo cantamos? Para terminar este tiempo. Ahí termina la historia, ¿no? O más bien comienza la historia. Porque el salmista David comienza a escribir este Salmo 51 y seguramente otros salmos. Y el salmista David empieza a cantar. Y le dice al Señor, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Señor, con tu poder. Yo me imagino a un salmista David diciéndole eso: purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Mire, las historias malas no siempre terminan mal. Acuérdese de Job. Acuérdese de esas palabras que Job decía. Hablaba lo que no entendía. De oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué significa mas ahora mis ojos te ven? Es que usted reconoció sus pecados, los presentó delante de Dios, se arrepintió de ellos, pidió que el Señor le lavara con su sangre y se levantó. Y pidió: Señor, purifícame, lávame con tu sangre, con tu espíritu. No quiero caminar un día más si tu Espíritu Santo no me unge y no me limpia y no me restaura. Y empieza usted entonces a servirlo a Él con amor, con libertad, comienza a adorarlo, comienza usted a exaltarlo y a servir y a encontrar los dones y a encontrar los talentos que el Señor le ha regalado. Yo le voy a contar a usted una pequeña anécdota y con esto termino. Actualmente yo estoy haciendo estos en vivos en el Facebook de mi perfil personal, que tendrá algunos pocos amigos o quizás, no sé, tendré algunos amigos. No tengo muchos en Facebook, comparado a algunos que tienen 10,000, 20,000, ¿va? Tampoco me considero un influencer o nada, esas cosas yo no me considero. Yo lo que me considero es un amigo suyo que sencillamente, pues como amigo, hace un en vivo y comienza a leer la palabra y comienza a adorar al Señor y comienza a dirigirlo a usted para que glorifique el nombre del Señor. No me considero un influencer, pero les quiero decir, así con toda sinceridad le quiero decir yo a usted que hace unos meses, en medio de la pandemia, yo tuve la oportunidad de estar haciendo estos devocionales en Facebook, pero en un grupo de Facebook que tenía muchísimas personas ahí en ese Facebook. Y créame, hay muchísimas personas que escucharon la palabra. Muchísimas personas comenzaron a reconciliarse con Dios. Gloria a Dios por eso. Y muchísimas personas empezaron a tener una linda relación con Dios. Y yo sentía mi corazón muy contento y sentía que Dios estaba haciendo una obra hermosa ahí en ese grupo que tenía o tiene más de 500,000 personas. Imagínese usted llevar la palabra de Dios a más de 500,000 personas. Eso era un privilegio enorme, ¿no? Pues meses después, lamentablemente, me sacaron del grupo y me dijeron que ya no podía estar como administrador haciendo estos en vivos. Entonces, yo tuve dos opciones: tirarme al suelo y empezar a llorar, o hacer lo que estoy haciendo ahora y que nada me detiene con una visión clara. Si tengo una computadora, si tengo un dispositivo y si tengo internet y si tengo un micrófono o no, puedo hacer el devocional para inspirar a otras personas a poder adorar a Dios. No importa si una persona me ve o me ven 500,000. Cuando uno está en crisis o cuando uno está en escasez, tiene dos caminos: tirarse a morir y llorar, enterrarse, o levantarse como David lo hizo. Y yo me levanté y dije: voy a hacer estos devocionales acá en mi perfil. No me vean en vivo o me vean, yo lo voy a hacer y voy a llevar la palabra de Dios. Y también tengo un canal de YouTube que se llama Ponte a Prueba y también lo subo allá el video. Tal vez una persona me ve. Créame, yo me siento demasiado bendecido y privilegiado que una persona me vea y me escuche. Es un honor grande el que tengo y lo agradezco al Señor por eso. Y yo no me voy a detener. Me voy a detener cuando Dios diga que me detenga, pero no me voy a detener por la circunstancia,
porque he aprendido en el nombre del Señor que todo es por Él, que todo es para Él y que venimos al mundo a servirlo a Él. Venimos acá con un propósito para glorificarlo a Él. No venimos a ser servidos, venimos a servir. David lo tenía muy claro. David fue ungido por Dios y lo tenía muy claro. Perdió un poco la perspectiva, perdió un poco el norte, pero él lo tenía muy claro. Por eso se levantó. Así que usted, amado hermano, hermana, amada hermana, usted también se puede levantar. Si Dios le dio un don, levántese y sirva al Señor. Le dio más de un talento, más de un don, levántese y sirva al Señor. Por favor, no sea más espectador, sea una persona que pueda influenciar a otros a adorar a Dios, a conocer al Señor. Por favor, hermano, por favor, hermana, no haga las cosas porque hay que hacerlas. No haga las cosas para recibir algo. Hágalas para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, de verdad, amados, por este tiempo que ustedes nos han permitido que podamos acercarnos a la presencia de Dios juntos como grupo de Facebook, como, verdad, mis amigos de Facebook y también por el YouTube. Muchas gracias de verdad por acompañarme. Ahí donde está usted, vamos a terminar este tiempo con la guitarra, adorando el nombre de nuestro Señor. Ahí donde está, levante sus manos y adore el nombre de Jesús. Y si usted necesita recibir a Cristo, dígale: Señor, yo acepto el llamado que tú tienes para mí. Y te quiero recibir y quiero reconciliarme contigo. Sé que no merezco, como David no mereció, pero por tu gracia y misericordia decido levantarme en esta hora. Y te agradezco. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Una vez más, levante sus manos y dígale a Él: por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Sí, Señor, por un momento en tu presencia podemos acercarnos y darte gracias, Señor, por esta noche. Por favor, bendice a aquel o aquella persona que ha tomado la decisión de recibirte en su corazón como el único y suficiente Salvador. Bendícela, bendícelo. Si necesita una provisión específica, particular, por favor,
Señor, abre las puertas del cielo y dásela. Llénale de ti, Señor. Y no permita, Dios, que ningún pensamiento equívoco pueda inundar su mente y su corazón. Al contrario, que pueda levantarse como David, que pueda levantarse, ungirse, lavarse como David y ir a la casa de Dios y adorar el nombre tuyo. Esa es mi oración, Señor. Esa es mi oración. En el nombre de Jesús, clamo por cada persona que está ahí viendo en vivo o en repetición el video, por cada persona que está ahí. Bendícele, Dios. Por favor, bendice esta ciudad, bendice esta nación que tanto amas. Honduras está en tu corazón y clamamos por esta patria. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Y decimos juntos, amén. Que Dios me le bendiga grandemente y muchísimas gracias por tomarse unos minutos para acompañarme a adorar a Dios y escuchar su palabra. Que Dios bendiga su vida abundantemente en todo. Muchas gracias. Que Dios me le bendiga.